Construyendo futuro. Logros 2 años de gobierno del presidente Iván Duque. Primera parte. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Logros 2 años de gobierno del presidente Iván Duque. Primera parte. En estos 2 años, el Ministerio del Interior ha adelantado un importante trabajo para brindar protección a ciudadanos vulnerables. Asimismo, las alertas tempranas del Plan de Acción Oportuna y la lucha contra la trata de personas son algunas de las acciones que ha logrado sacar adelante esta cartera. El presidente Iván Duque, durante sus 2 años de gobierno, logró sacar adelante leyes para la protección de los derechos humanos de líderes sociales, comunidades negras, afrorraciales, palenqueras, LGTBI y Romo. En materia de líderes sociales y con el apoyo de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, el gobierno ha brindado seguridad a 7.350 colombianos amenazados por bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, la guerrilla, la minería ilegal y la delincuencia común. En el marco del Plan de Atención Oportuna, se han emitido 171 alertas tempranas en 29 departamentos, con el fin de prevenir y proteger a los defensores de los derechos humanos, líderes sociales, comunidades y periodistas. Entre los logros más destacados está el esfuerzo y trabajo constante del presidente Duque por la lucha contra la trata de personas. Con la puesta en marcha de la campaña Cero Complicidad con la Trata, el pasado 30 de julio el Gobierno Nacional, los 32 gobernadores y los alcaldes del país firmaron el Pacto de Lucha contra la Trata de Personas que busca fortalecer la coordinación y articulación en la prestación de los servicios de asistencia y protección de los derechos de 247 víctimas de este delito. Con el programa Banco de Acciones Comunales, el gobierno Duque invirtió 16.000 millones de pesos para financiar proyectos. En la primera convocatoria fueron seleccionados 607. Además, se adelanta la iniciativa comunal Aprende, la cual durante el primer semestre del 2020 entregó 260 apoyos económicos con una inversión de 320 millones de pesos. Para las elecciones de 2019 se creó el Plan Ágora, en donde se recibió, tramitó y suministró información frente a los antecedentes de 92.658 candidatos inscritos a estos comicios. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia recibió más de 10.000 quejas. La Unidad de Protección otorgó 1.180 medidas de protección para lograr la atención de 2.292 candidatos. El Ministerio del Interior, junto a las 32 gobernaciones, promovió la firma del Pacto Departamental de Garantía y Goce Efectivo de los Derechos sobre la Libertad Religiosa. El gobierno durante estos 2 años adelantó el fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concentración con los pueblos y organizaciones indígenas, en el cual se firmó un convenio por 6.200 millones de pesos. En lo corrido del 2020, se ha trabajado en la consolidación al seguimiento de más de 1.541 compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional. Gracias al programa Colombia está contigo, el gobierno del presidente Duque ha entregado ayudas a más de 1 millón de familias distribuidas en mercados, grandes superficies, giros, entre otros. A esto se entrega la suma de 1.000 kits de bioseguridad para 831 cuerpos de bomberos en el país. Se transfirieron recursos por más de 23.297 millones para la subcuenta de mitigación de emergencia por el COVID del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. A través de la línea habilitada por el Ministerio del Interior se han atendido 13.800 llamados de los mandatarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para así dar respuesta a las inquietudes sobre orden público y la normatividad expedida durante la emergencia sanitaria. También
en estos 2 años el país logró la mayor reducción de cultivos ilícitos en 6 años, gracias a las estrategias que en materia de defensa y seguridad ha adelantado el gobierno nacional, así como avances en la erradicación manual, incautaciones de droga y golpes contra el crimen organizado. Uno de los objetivos más importantes para el gobierno del presidente Iván Duque es la reducción de los cultivos ilícitos junto con el desmantelamiento de las cadenas que conforman el negocio del narcotráfico, flagelo que viene enfrentándose con una política integral contra las drogas que se condensa en Ruta Futuro. La lucha contra el narcotráfico avanza por buen camino. Por primera vez en 5 años se logró revertir la tendencia de crecimiento de cultivos de coca y en 2019 se confirmó la reducción de cultivos ilícitos en el país, registrando una reducción del 9% en 2019 frente a 2018, de acuerdo con el reporte CIMSI de Naciones Unidas. Al 7 de agosto de 2018, el país tenía 169.000 hectáreas de cultivos ilícitos. La tarea emprendida permitió que en 2019 se alcanzara esta reducción de 9%, equivalente a 15.000 hectáreas, de la superficie sembrada con cultivos ilícitos, y se pasó a 154.000 hectáreas en ese año. Un total de 101.273 fueron erradicadas manualmente. A junio de 2020 habían sido erradicadas 39.515 hectáreas. Con respecto a los grupos de erradicación móvil, se pasó de 23 en julio de 2018 a 150 en noviembre de 2019 y en marzo de 2020, 196 de dichos grupos estaban en funcionamiento. Incautaciones. Otra cara de la lucha contra el narcotráfico es la de las incautaciones, que en 2019 estuvo por el orden de las 428 toneladas de cocaína, con lo que se aumentó en 4% lo hecho en 2018. En lo que ha transcurrido del gobierno, las autoridades han decomisado en total 823 toneladas de ese estupefaciente. Campaña Orión. Es una campaña donde más de 25 países nos unimos con esos propósitos comunes, con ese deseo firme de proteger la ciudadanía y de afectar las estructuras criminales. Esta campaña logró durante 285 días de actividad la incautación de 324,9 toneladas de cocaína, equivalentes a 177.897 hectáreas de cultivos de coca. Con esas 324,9 toneladas incautadas, se impidió que llegaran a las calles 811 millones de dosis. Igualmente, se decomisaron 59,7 toneladas de marihuana. Durante la citada operación fueron judicializadas 150 personas de diferentes nacionalidades. Se inmovilizaron 38 embarcaciones, 2 semisumergibles y 4 aeronaves fueron interdictadas en tierra. Asimismo, intervinieron 48 instituciones y agencias de carácter militar y policial de las 26 naciones participantes. Cifras más bajas en secuestros. Un aspecto importante lo marca la disminución del 19% en casos de secuestro durante el primer semestre de 2020 frente al mismo periodo del 2019. El año pasado, el secuestro presentó la cifra más baja históricamente, con 92 casos, lo que significó una reducción del 48% frente al registro de 2018, año en el que se perpetraron 176 secuestros en el país. De esta manera, la cifra de secuestros del 2019 es la más baja desde 1984. También se trata de la primera vez que el número de secuestros en el país está por debajo de 100. Tercera tasa de homicidios más baja en 44 años. En relación con la comisión de homicidio en el país, la tasa de ese delito presenta una reducción del 14% durante los primeros 6 meses de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Además, en 2019 la tasa de homicidios disminuyó frente a 2018 al pasar de 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 25,7, lo que se constituyó en la tercera tasa más baja registrada en Colombia desde 1977. Golpes a cabecillas. Asimismo, la actuación de la fuerza pública ha permitido desde el 7 de agosto de 2018 a hoy importantes golpes contra el crimen organizado.
Durante el gobierno Duque se han neutralizado a 115 cabecillas de organizaciones criminales y delincuenciales. Mayor cobertura en protección de infraestructura. Durante 2019 se reversó la tendencia creciente de afectación a la infraestructura crítica, al registrarse una disminución del 34% en la voladura de oleoductos, pasando de 107 casos a 71 acciones terroristas. Se destaca que en el 2019 no hubo voladura de torres de energía y hubo disminución del 17% en los casos de voladura de vías y puentes, que pasaron de 6 a 5 casos. También se destaca la destrucción de 532 artefactos explosivos por parte del Ejército Nacional. Como fruto de esta riesgosa misión han sido entregados 108 municipios y 2 departamentos, Quindío y Magdalena, como libres de sospecha de contaminación de minas antipersonales. Esta misión humanitaria ha beneficiado a más de 2 millones de colombianos. Protección en los ETCR. Con cerca de 200 hombres y mujeres, entre oficiales y suboficiales, capacitados en articulación territorial y con más de 2.400 efectivos del Ejército Nacional y la Armada de Colombia, operan dispositivos dinámicos y conjuntos en los antiguos ETCR. Operación Artemisa. Se ha brindado mayor seguridad a parques nacionales y a la preservación de los recursos naturales con la implementación de la Operación Artemisa, en la que se ejecutaron 5 grandes operaciones en los parques nacionales naturales de Chiribiquete, La Macarena y La Paya. Es así como se han desarrollado 198 operaciones militares en las que se hicieron 1.477 capturas. Se recuperaron más de 6.000 hectáreas, se hizo la incautación de más de 15.000 metros cúbicos de madera y fueron preservados 12.000 especímenes de fauna. Por encargo del presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha liderado temas estratégicos para el país: equidad de la mujer, infraestructura, agendas económicas y lucha anticorrupción son algunos de ellos. Por encargo del presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha liderado temas estratégicos para el país como equidad de la mujer, infraestructura y la lucha contra la corrupción, entre otros de gran importancia. El balance presentado por la primera mujer vicepresidente de la República resume los logros obtenidos en políticas territoriales con enfoque de género, el apoyo al reinicio de megaobras de infraestructura, nuevas herramientas en la lucha contra la corrupción y avances importantes en materia de competitividad durante estos 2 años de gobierno. Uno de los principales logros es el haber conseguido, gracias a una intensa campaña en las regiones, planes de desarrollo con objetivos claros de reducir brechas entre hombres y mujeres y generar equidad. A la fecha, 15 departamentos cuentan con secretarías de la mujer y en todo el país se adoptaron mecanismos de género para responder a las necesidades de esta población. Con la creación de las Casas de la Mujer en Valle del Cauca, Nariño, Chocó, La Guajira, norte de Santander y Santander, se benefician más de 10.000 mujeres y con el Pacto por la Mujer Rural se presta apoyo en empleo, formalización y desarrollo a cerca de 500.000 personas. Otro logro es la conformación de la Comisión de Expertos y la puesta en marcha de 25 proyectos 4G que se encontraban estancados. Fue así como se logró finalizar importantes obras como el Puente Pumarejo, el nuevo puente de Honda y se aseguró la financiación de otras como el túnel de la línea. Adicionalmente, se logró en asocio con el sector transporte el compromiso de 700.000 millones en regalías de Sucre, Bolívar y Atlántico para asegurar el futuro del Canal del Dique, obra que se encontraba paralizada y de suma importancia para el Caribe colombiano. Con la expedición del decreto de pliegos tipo, se puso fin a la contratación a dedo, asegurando mejores precios, mayor acceso y unas mejores obras para el servicio de todos los colombianos. El empoderamiento ciudadano para facilitar denuncias se logró mediante la Red Institucional de Transparencia Anticorrupción, conformada por 149 entidades del Estado para combatir este flagelo y promover una cultura de transparencia. Por iniciativa del Gobierno Nacional, se firmaron 22 pactos por el crecimiento y la generación de empleo. También se lograron avances en materia de reducción de trámites y creación de nuevas líneas de crédito.
Con los compromisos regionales de competitividad, se priorizaron 287 proyectos, apostándole al comercio, la industria, el turismo, la agricultura, la agroindustria, la ciencia, la tecnología y la innovación. Igualmente, se avanzó en la implementación del régimen CESE para incentivar inversión y generación de empleo en los territorios. Para ayudar a combatir la pandemia, se puso en marcha un plan de formalización laboral que benefició al 46% de las personas que se encuentran en la informalidad. Por primera vez en la historia del país, se logró un patrimonio autónomo para promover e impulsar emprendimientos de mujeres colombianas como respuesta a los efectos de la pandemia. En materia económica, se coordinaron esfuerzos para garantizar abastecimiento e insumos médicos en todo el territorio nacional. De la mano del Ministerio de Agricultura, se trabajó en centrales de abasto para fortalecer protocolos en el manejo y comercialización de productos para prevenir cadenas de contagios. Con el Ministerio de Comercio se trabajó conjuntamente para reorientar empresas nacionales hacia la fabricación de elementos de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia. En materia de cooperación internacional, se logró conseguir 80.000 test de COVID-19 para atención en zonas vulnerables y donaciones para atención y protección de personal de salud. Durante el aislamiento se implementaron acciones para contrarrestar el incremento de la violencia intrafamiliar y se dispuso de casas de refugio en distintas gobernaciones y alcaldías. El apoyo a la mujer durante la pandemia se vio materializado con la Estrategia Mujeres Libres de Violencia y el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Violencia contra Mujeres, Niñez y Adolescencia. Con el fin de prevenir o responder ante posibles casos de corrupción durante la emergencia, se entregó a gobernadores y alcaldes las advertencias y lineamientos sobre la ejecución de los recursos y se dieron directrices a entidades públicas para auditorías en los procesos derivados de la emergencia. El balance legislativo deja importantes avances en estos 2 años de gobierno. La reforma constitucional que prohíbe la conexidad de delito político con secuestro y narcotráfico y la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas son algunos de los logros. Entre las iniciativas aprobadas se destacan la reforma constitucional que prohíbe la conexidad de delito político con secuestro y narcotráfico, una promesa de campaña del jefe de Estado. Que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. En lo referente a las leyes contra la corrupción, fueron aprobadas las leyes de la publicación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflicto de intereses de servidores públicos y contratistas, además de las sanciones a los condenados por corrupción y la eliminación de casa por cárcel. También está la aprobación de los pliegos tipo en los procesos de contratación que garantizan transparencia y selección objetiva. Otro de los avances fue la reforma constitucional al Sistema General de Regalías, que logró un incremento en la participación de municipios y departamentos productores, manteniendo la inversión en las regiones no productoras. De la misma manera, salieron adelante la Ley de Reactivación Económica, que mantuvo el espíritu de proteger a la población más vulnerable y buscar un sistema tributario más equitativo. La ley de financiamiento tiene una gran ventaja. Ha detonado mucha inversión. Si usted se da cuenta, es la primera vez que se hizo una reforma que le bajara la carga tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa para que trajera más inversión al país. El Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que es la hoja de ruta del gobierno del presidente Iván Duque y que está soportada en los pilares de legalidad, equidad y emprendimiento. Este es el plan de desarrollo que más recursos le ha destinado a la justicia social desde que existen en Colombia los planes de desarrollo. Son cerca de 1.100 billones de pesos, de los cuales el 47% se van a destinar a cerrar las brechas sociales, a construir equidad y a sembrar en el país un sentimiento claro y con indicadores y con resultados en materia de justicia social.
La Ley de Vehículos Eléctricos, una norma promovida por el jefe de Estado cuando estuvo en el Senado. A esta también se suma la Ley del Veterano, la cual otorga beneficios a militares, policías en retiro, pensionados por invalidez, reservistas de honor y su núcleo familiar. La Ley del Veterano, la ley que miles de familias habían añorado, para no solamente hacer un reconocimiento, sino para que toda la sociedad abra caminos de privilegio y oportunidad y de tratamiento diferenciado y de reconocimiento a quienes dan su vida por nuestro país. Esta ley del veterano fue una promesa de campaña cuando aspiré a la presidencia de la República. Hoy es una realidad, es un hecho, porque ha sido fuerza colectiva la que nos ha permitido llegar acá. A las anteriores se suman la actualización de la Ley de Orden Público, Ley contra el Abigeato, la que ratificó el acceso a la OCDE, la que le otorgó más facultades de sanción y control a la Superintendencia de Salud, entre otras. Finalmente, el gobierno apoyó y trabajó en el Congreso para lograr la aprobación del acto legislativo que establece la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas. Y esa importante decisión de hoy que ha sido tener ya en nuestro país aprobada la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores. Hoy este es un mensaje que le llega a tantas familias colombianas, un mensaje reconfortante donde haremos siempre justicia para proteger a nuestros niños en virtud de ese artículo 44 de la Constitución, según el cual los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Otro tanto ocurrió con las siguientes normas. La que otorga herramientas para que los padres de familia realicen acompañamiento con el fin de cuidar los recursos del PAE. La que reconoce las prácticas laborales como experiencia profesional. La de promoción educativa, laboral y productiva de los jóvenes colombianos. La que promueve la participación de entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables. La que garantiza el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en ambientes libres de plomo, la que crea el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el distrito de Cartagena, la del pago anticipado de créditos en el sector cooperativo y comercial, la de honores a los miembros de las Fuerzas Armadas por la Operación Jaque, la que crea la tasa Pro Deporte y Recreación, y la ley para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. En materia de paz con legalidad, se destacan los avances de los programas de desarrollo con enfoque territorial para los 170 municipios más golpeados históricamente por la violencia y la pobreza. Asimismo, los logros en reincorporación, reparación a víctimas y despeje de minas antipersonal son otros de los logros. Uno de los pilares del gobierno nacional es la paz con legalidad. Dentro de los avances se destacan los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDETS, logros en la reincorporación, reparación a víctimas y despeje de minas antipersonas. Y hemos avanzado mucho. Ya tenemos en marcha los 16 PEDETS que abarcan los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, sentando las bases de lo que se deberá hacer en los próximos 10 o 15 años. En este punto se han invertido 2.6 billones de pesos en busca de mejorar las condiciones de vida de más de 6.6 millones de personas que habitan estos territorios. La primera etapa fue ir a las comunidades y preguntarles qué era lo que querían, qué es lo que necesitan, cómo ven su propio territorio. 32.000 iniciativas en 8 capítulos. Se han entregado 888 obras relacionadas con infraestructura en salud, vivienda, educación y deporte para el beneficio de más de 76.000 familias de las zonas rurales con una inversión de 141.000 millones de pesos. Reincorporación. Frente al proceso de reincorporación de los excombatientes, se han aprobado 1.500 proyectos productivos colectivos e individuales por más de 40.000 millones de pesos. Además, el gobierno ha garantizado que el 98% de los reincorporados estén afiliados al sistema de salud, el 83% están vinculados al sistema pensional y el 97% se encuentran bancarizados.
y se ha destinado 200.000 millones de pesos para darles garantías económicas mensuales. Indemnización a víctimas de la violencia. El compromiso con las víctimas de la violencia es una prioridad, por lo que se ha indemnizado a 172.120 víctimas por un valor cercano a los 1.47 billones de pesos. Libres de minas antipersona. En este sentido, se han entregado 113 municipios libres de sospecha de minas antipersona. Un gobierno en permanente diálogo social. Esa ha sido una de las consignas de la gestión del presidente Iván Duque desde el inicio de su mandato. Es así como durante estos 2 años el gobierno ha llegado a los territorios con más de 40 talleres construyendo país y en el marco de la conversación nacional, el gobierno implementó acciones para dar respuesta a las propuestas ciudadanas. Desde el 7 de agosto de 2018, el presidente Iván Duque hizo del diálogo social la estrategia para construir conjuntamente soluciones a las necesidades de las comunidades, manteniendo una interacción permanente con los ciudadanos, alcaldes, gobernadores y representantes de organizaciones sociales y sectores de la producción. En este sentido, el gobierno abrió un espacio permanente de encuentro con la ciudadanía, los talleres Construyendo País, de los cuales se han realizado más de 40 en diferentes regiones del país. Al 8 de julio de 2020 se adquirieron 1.633 compromisos, de ellos 1.125 ya se cumplieron y 465 están en ejecución. Posteriormente se estableció la conversación nacional para escuchar a los diferentes sectores y construir propuestas en conjunto. En este ámbito se establecieron 6 temáticas de discusión: crecimiento con equidad, educación, transparencia y lucha contra la corrupción, medio ambiente, paz con legalidad y juventud, con 3 mecanismos diferentes de participación, tales como las mesas nacionales, regionales y diálogo ciudadano a través de plataformas virtuales. A partir del 13 de diciembre de 2019 se registraron 13.833 propuestas de colombianos de todas las edades, quienes pudieron depositar sus inquietudes, aportes y cuestionamientos directamente en el sitio web habilitado, el cual registró más de 150.000 visitas. De esta manera, los ciudadanos y representantes de organizaciones sociales elegían los temas y construían diferentes propuestas que luego eran analizadas por los moderadores y ministerios competentes. Dentro de esta conversación nacional se concretaron propuestas y acciones implementadas en el marco de este ejercicio, tales como fortalecer el acceso de los jóvenes a mejores oportunidades de educación y empleo, perseguir y castigar efectivamente a los corruptos, aumentar la inversión social en las zonas afectadas por la violencia, proteger el medio ambiente para producir conservando y conservar produciendo, la firma del Tratado de Escazú. Igualmente, se propuso convertir el crecimiento económico en más empleo y oportunidades para el campo y las ciudades. Y se otorgaron microcréditos a través de la línea Avanzamos para apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Construyendo Futuro. Hasta pronto.